Los retos y las oportunidades de la industria en México. Hoy, en Expedientes TVC, Manuel Herrera Vega, el nuevo presidente de la CONCAMIN. El combate a la corrupción, el combate a la informalidad, la creación de empleos, las reformas, los temas que a usted le interesan, en voz del nuevo presidente de la CONCAMIN. Iniciamos. Bienvenidos a Expedientes TVC. Una vez más le doy la bienvenida y a nuestro invitado especial, hoy el maestro Manuel Herrera Vega. Él es el presidente de la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. CONCAMIN, como todo el mundo lo conocemos, el líder de los industriales del país, recién nombrado hace algunas semanas, y a quien le doy la bienvenida con gusto. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha recibido? Una buena ceremonia, una buena acogida de los industriales de México, y cómo vas viendo el panorama en términos generales de esto, Manuel. Pues muy contento, Raúl. Pues representa para mí un honor el haber recibido el apoyo de todos los liderazgos de la industria que conformamos CONCAMIN para poder generar este proyecto de unidad que hoy pues me llevó a poder encabezar esta institución tan importante a nivel nacional que es la CONCAMIN. Entonces estamos muy contentos. Es la industria de México en este momento un sector pues unido, fuerte, y bueno, pues con muchos retos por delante y pues con este compromiso, y además muy consciente de la gran responsabilidad que esto significa, ¿no? Déjame decirle a la audiencia algo de tu currículum. Gracias. Eres un empresario originario del estado de Jalisco. Es correcto. De la industria joyera. ¿Tu sí. familia sigue? Tú tienes el negocio de joyería todavía. Sí. Nosotros nos hemos dedicado a la joyería. Es mi actividad principal. Ahí es donde yo comencé en esto de la representación empresarial cuando fui presidente de la Cámara de la Industria Joyera en el 2001. Que por cierto, la industria joyera en Jalisco sigue siendo una de las más importantes. Sí, es uno de los sectores considerados estratégicos en el estado de Jalisco, porque es un sector altamente generador de empleo y de mucha tradición. En Jalisco se produce el 70% de la joyería que se produce en todo el país. 70%. El 70%. Y ahí se comercializa. Por eso los eventos que se llaman Expo Joya, que por cierto está por realizarse o ya se realizó. Es el evento más importante de joyería que se realiza en Latinoamérica. Se realiza en Guadalajara, en Expo Guadalajara. Se realizan algunas otras en México también, pero todas organizadas por la Cámara de la Industria Joyera. Que tú la presidiste en Jalisco especialmente. Es correcto. Sí, de ahí pasaste al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Bueno, antes me tocó ser presidente de Expo Guadalajara, el recinto ferial, hoy considerado el recinto más importante de Latinoamérica por los eventos que ahí se realizan. Y ya participaba yo desde entonces en la CONCAMIN. Después fui presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, organismo que aglutina todas las cámaras de representación en el estado de Jalisco. Y bueno, pues en la CONCAMIN ya fui coordinador de la zona occidente, vicepresidente. Ya en el último periodo fungí como secretario general de la CONCAMIN y como presidente de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa. Y bueno, pues ya al frente de la CONCAMIN ahora, Raúl. Bien, es administrador de empresas por parte del ITESO, que es la Universidad Jesuita que está en Jalisco. Sí, ha sido mi alma mater. Acreedor, sí, ¿verdad? Acreedor de la medalla al mérito industrial también, que se te han reconocido con esto. Sí. Fundador de la empresa y joyería Makesh, que es la empresa de tu familia, entiendo. Correcto. Presidente y fundador del Centro de Diseño y Desarrollo Tecnológico de la Industria Joyera. Platícanos un poco de qué es este centro, qué es lo que ha hecho, para qué sirve. Bueno, cuando yo fui presidente de la Cámara de la Industria Joyera, ya veíamos por la competencia global la gran necesidad de competir en los mercados a través de la generación de valor agregado. Y para eso, pues necesitábamos que la industria joyera de nuestro país pues se volcara más a tener, digamos que diseño propio, una propuesta de diseño con una identidad de México, pero siempre a la vanguardia,
y con eso incrementar la competitividad del sector. De esta manera es que impulsamos la creación de este centro de diseño, que hoy pues es un centro muy exitoso, y que yo te podría decir que la industria joyera en los últimos años en México se transformó a una industria generadora de valor agregado y que es muy apreciada en el mundo. Los altibajos en los precios de los metales, por ejemplo, ahora que el oro y la plata están, digamos, contenidos sus precios, ¿cómo reactiva la joyería o cuál es su momento? Bueno, el negocio de la joyería tiene dos grandes partes, ¿no? Una parte que es pues, financiera, porque el valor intrínseco de la materia prima con la que se fabrican los productos, pues tiene un, digamos, manejo financiero muy específico, y de eso depende también muchas veces la rentabilidad del negocio, ¿no? Pero pues también está la parte industrial. Entonces, en la parte industrial siempre será mucho más benéfico el que exista una estabilidad en los precios de las materias primas para poder pues calcular bien todo lo referente a los costos y los márgenes de utilidad. En la parte financiera, bueno, pues siempre convendrá que los metales estén subiendo porque evidentemente tu patrimonio y tu capital pues va ganando valor, ¿no? Entonces, son dos partes con las que tenemos que jugar en esa industria. Esta industria. Sí. Bien, bueno, también presidente del Mint México. ¿Qué es el MIND o MIND? ¿Cómo se pronuncia en inglés o en español? En inglés MIND, que se relaciona con mente, pues al final del día, si lo pronunciamos en español, que es MIND, las siglas MIND quieren decir México, Innovación y Diseño. Este es un centro de innovación que, siendo yo presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, lo impulsamos cuando nos dábamos cuenta que uno de los factores de competitividad interna de las empresas más importante, pues es la innovación, la generación de valor. Así como lo hicimos en la industria joyera, había que hacerlo en toda la industria. Y por otra parte, había un gran campo de oportunidad de agrupar las cadenas productivas en ecosistemas y con eso vincular a la academia, a las instituciones de gobierno, con la industria, y todo esto para encarar el mayor reto de la actualidad, que es competir en los mercados globales a través de la generación de valor. Entonces, eso es lo que se hace en MIND, México, Innovación y Diseño, y que además de ahí pues surgieron muchos proyectos y muchas prácticas que hoy se están desarrollando, que también queremos llevar a nivel nacional, y que pues algunos de los proyectos que tenemos ya en puerta en la CONCAMIN pues van a aprovechar todas estas experiencias, ¿no? Que han sucedido en Jalisco, y hay que decirlo, han sucedido en otros estados. Hoy se está desarrollando, por ejemplo, el Centro de Innovación Textil en el estado de Hidalgo. La Cámara de Manufacturas Eléctricas, que pertenece a CONCAMIN, tiene su propio centro de innovación. En el Estado de México están desarrollando también un centro de innovación. Y bueno, todo esto tiene que ser complementario. Tenemos que evitar hacer esfuerzos aislados, tenemos que estar vinculados, y para eso estamos impulsando desde la CONCAMIN el Sistema Mexicano de Innovación, que pretende precisamente articular todos los esfuerzos en materia de innovación a nivel nacional e impulsar algunas de las mejores prácticas que han dado buen resultado, como son, por ejemplo, las células de innovación. Estas células de innovación lo que hacen es vincular a empresas que ya son altamente generadoras de valor con las micro, pequeñas y medianas empresas, la academia y la comunidad científica y académica, y para poder generar o aterrizar proyectos de innovación. Entonces eso tiene un gran resultado y lo vamos a hacer a nivel nacional. Platícanos más de esto, déjame ir a una brevísima pausa comercial. Claro, sí. Manuel Herrera Vega, que es precisamente el presidente de la CONCAMIN a nivel nacional. Estamos platicando sobre la industria, sobre su proyecto, sobre hacia dónde va un país como México, con un comercio importante, con una industria importante, pero también con muchas carencias y, bueno, sus circunstancias muy específicas. Regresamos. Realmente la corrupción inhibe la competitividad, inhibe el desarrollo del país, y yo creo que en México pues ya hemos rebasado. Manuel Herrera Vega, presidente de la CONCAMIN en Expedientes TVC. Manuel, nos decías, dentro de tu proyecto, crear el Sistema Mexicano de Innovación,
para aglutinar, para reunir esas buenas experiencias que hay en el tema. Pero antes de entrar a este lleno, danos un panorama. ¿La industria en México de qué tamaño es? Bueno, pues nosotros en la CONCAMIN representamos 105 instituciones entre cámaras y asociaciones. Tenemos, o más bien generamos más de la mitad de los trabajadores registrados en el Seguro Social y tenemos un impacto mayor al 35% en el Producto Interno Bruto. 35%. ¿Es la actividad más importante del país? Es la actividad en términos de participación del Producto Interno Bruto y de generación de empleo más importante del país. Y bueno, con grandes retos en este momento porque todavía tenemos una gran posibilidad de desarrollar la industria en nuestro país. ¿Lo ves? ¿Ves esa posibilidad, ese desarrollo de la industria? ¿Lo ves? Porque hay quienes dicen que la vocación de México, que originalmente era de agricultura especialmente, se ha ido transformando. Claro. Mira, nosotros tenemos en México una condición que la consideramos un factor muy importante para poder impulsar el crecimiento de México, que es el bono demográfico. Tenemos ya más de 10 años escuchando que tenemos esta gran ventaja del bono demográfico. Hoy en México contamos con la población económicamente activa porcentualmente más grande de la historia de México y además el número de jóvenes que tenemos también es el más grande de la historia. Pero lo más importante de esto es que los expertos dicen que dentro de 20 años esta condición se va a ver revertido y que quizás esta condición no se vuelva a repetir en nuestro país en la historia. Sí, la población se va envejeciendo, va creciendo. Exactamente. Entonces, esta gran oportunidad es también una gran responsabilidad, Raúl, porque si no aprovechamos el bono demográfico en este momento, pues pueden entonces existir grandes tasas de desocupación y que eso genere problemas sociales importantes. Yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Y la operación aritmética no nos da. Es decir, el número de empresas que existen actualmente no tienen la capacidad de dar cabida a toda esa fuerza productiva. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que las microempresas se puedan convertir en pequeñas, que las pequeñas se puedan convertir en medianas, que las medianas empresas se puedan convertir en grandes empresas y que las grandes empresas se puedan convertir en empresas globales que estén compitiendo a nivel internacional. Y para eso, pues tenemos que impulsar una serie de medidas que beneficien la reindustrialización del país. Ahora, ¿por qué la industria? Porque es la industria la que puede a corto plazo, de manera más rápida, aprovechar ese bono demográfico. Entonces, nosotros estamos impulsando esta gran alianza por una política industrial de nueva generación, que lo que pretende es precisamente aprovechar el talento para impulsar el crecimiento económico. Y esto no es más que impulsar las agendas de competitividad regional a lo largo y ancho del país, con todos aquellos aspectos, proyectos, acciones que tenemos que hacer para poder incrementar la competitividad de la industria. Pero para eso requerimos el compromiso de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes, de la academia, de la sociedad en general, y lo hemos dicho, con el compromiso de los industriales por delante, ¿no? Es decir, los industriales en México estamos dispuestos a seguir apostando a este maravilloso país que tiene muchísimas ventajas y estamos seguros, Raúl, que hoy México atraviesa por el momento más importante, el momento idóneo para poder impulsar el crecimiento de la industria y con eso aprovechar ese bono demográfico. Danos un ejemplo. A ver, lo entiendo. Dentro de los 3 ejes que marcaste en tu propuesta de trabajo en la CONCAMIN es esta alianza por una política industrial de nueva generación. Danos un ejemplo para que quien te ve en Sonora o quien te está viendo en Veracruz o quien te ve en el Distrito Federal, entendamos un poco más cuál es la idea. Claro, mira, las regiones de nuestro país requieren de muchas acciones, de implementación de políticas públicas, de desarrollo de proyectos importantes que puedan contribuir de manera benéfica al desarrollo competitivo de la industria y que las condiciones sean propicias para atraer inversiones industriales y para generar que la industria crezca, ¿no? Que ese es el objetivo. Y con eso aprovechar el bono demográfico. Entonces, por ejemplo, en algunas regiones del país se requieren proyectos de infraestructura,
Bueno, esos proyectos de infraestructura deben de estar en esas agendas regionales. Pero también requerimos de acciones o de políticas públicas que ayuden a incrementar nuestros niveles de competitividad. Y ahí es donde todos formamos parte, ¿no? Porque en la competitividad de la industria incide de manera directa, por ejemplo, los congresos locales. Sí, para fomentar y crear leyes adecuadas localmente para el desarrollo de eso que mencionas. Interviene de manera directa el Poder Judicial. ¿Qué nos pasó, por ejemplo? Que haya certidumbre con el tema. ¿Qué nos ha pasado en algunos estados de la República? Para no mencionar específicamente uno u otro. Pues nos ha sucedido que hay altos niveles de lo que se conoce como discrecionalidad judicial. Es decir, la manera discrecional como los jueces deciden sobre un juicio, eso pues no ayuda a la competitividad cuando esa discrecionalidad es alta, porque entonces los inversionistas pues no tienen la confianza de invertir porque no tienen lo que conocemos como seguridad jurídica, claro, ¿no? Que es fundamental para desarrollar invierto ahí al rato actividad. Me hacen una huelga o me pelean las tierras, o sea, exactamente. O en términos de mejora regulatoria o de tramitología, pues los municipios no están respondiendo de manera rápida y de manera eficiente a las demandas del sector productivo, o incluso los altos niveles de corrupción inhiben el desarrollo industrial. Entonces es por eso que estas agendas de competitividad lo que pretenden hacer es poner en blanco y negro todas aquellas acciones que tenemos que hacer en cada una de las regiones del país para incrementar la competitividad industrial, con la óptica obviamente de la región y de sus vocacionamientos por estados, y también con la óptica de las cadenas productivas, porque no es lo mismo el sector textil, por ejemplo, en Puebla que en Mérida, ¿no? Entonces, ese cruce matricial entre lo que son las cadenas productivas y las regiones nos permiten construir esas agendas, y lo que estamos pretendiendo en esta gran alianza es que los presidentes municipales, los representantes de los congresos locales o del Poder Judicial, los gobernadores, obviamente las autoridades federales, que el presidente de la República el día de nuestra toma de protesta se manifestó muy dispuesto y a favor pues, de lograr concretar este proyecto, porque al final del día, Raúl, hoy lo que necesitamos como país es esa unidad que nos permita tener un camino donde marquemos un eje rector, donde estemos todos de acuerdo, pues para realmente aprovechar este momento del país, ¿no? Y es lo que pretende este proyecto. Esta alianza. Sí. Digo, tocaste un tema durísimo, bueno, el tema de la corrupción. Claro. Este país, lamentablemente, hemos creado una cultura de la corrupción, sí, que eso, cómo nos ha dañado en todos los ámbitos, Manuel. Así es. ¿Sí? En el educativo, en el productivo, como lo estás diciendo, o sea, para sacar una licencia de funcionamiento, para sacar los impactos ambientales, las factibilidades de agua y todo esto, parece que la norma pareciera que hay que estar repartiendo dinero para que las cosas se hagan. Y eso inhibe la productividad. Sin duda, inhibe la productividad, inhibe el desarrollo, inhibe la confianza de los inversionistas. Al final, el concepto de competitividad es la capacidad de atraer y retener inversiones y el talento, hablando de las regiones. Cuando hablamos ya de las empresas en lo particular, pues es esa capacidad que tienen de vender sus productos y servicios a nivel global, ¿no? Entonces, realmente la corrupción inhibe la competitividad, inhibe el desarrollo del país, y yo creo que en México pues ya hemos rebasado lastimosamente los niveles de corrupción, y bueno, como país tenemos un gran reto. Hoy, pues, como tú sabes, se aprobó en la Cámara de Diputados este sistema anticorrupción y hoy está en el Senado. Nosotros esperamos que este proyecto salga adelante porque creemos y estamos muy optimistas en que va a poder contribuir de manera muy importante pues a ir disminuyendo los niveles de corrupción que ya, pues la verdad es que son alarmantes en nuestro país, ¿no?
y que realmente pues afectan de manera muy importante el desarrollo, y que también estamos conscientes de que en cualquier acto de corrupción hay dos partes, y por eso hemos manifestado que como industriales, como industria confederada, como la CONCAMIN, no vamos a avalar a ningún empresario que esté incurriendo en este tipo de acciones, pero también tenemos que exigirle a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, a los 3 poderes, que garanticen que se disminuyan estos niveles de corrupción. Y bueno, pues realmente estaremos pidiendo mucha transparencia en este sentido, ¿no? Que ayer también se aprobó la ley de transparencia. La ley de transparencia. Que me parece que son avances, ¿no? A veces pareciera, y hay quienes, abogados, y hay algunos también profesionistas que dicen, bueno, es que ya las leyes, la Constitución, ya no hay que agregarle más artículos, ya está todo. Claro. Hay que aplicarlo y hay que simplemente responder a lo que ya está. Pero a ver, le metemos y le metemos más. Pero esta ley de transparencia, por cierto, como acotación, el tema de que los organismos políticos, por ejemplo, de que los sindicatos ya tengan la obligación de transparentar sus gastos. O sea, un sindicato recibe recursos públicos directo e indirectamente. Un organismo político, como los partidos políticos, también están recibiendo dinero público. Y eso es lo que tendrían de alguna forma transparentar de acuerdo a la nueva ley. Ya veremos. Claro, vamos a hacer una breve pausa, Manuel, si me lo permites, y regresamos para continuar platicando aquí en Expedientes TVC. No pedimos como industriales proteccionismo, lo que pedimos es tener la certeza de que vamos a competir en una cancha pareja. Estamos platicando en Expedientes TVC con Manuel Herrera Vega, presidente de la CONCAMIN, recién nombrado presidente de la CONCAMIN, representante de los industriales en México. Estamos hablando de la industria. Más de 105 cámaras están aglutinadas en la CONCAMIN. Es correcto. ¿Cuáles son las más significativas por su, entiendo que todas son importantes, pero por su generación de empleos, por su cantidad de inversión? ¿Cuáles serían de estas 105? Tenemos una gran diversidad en el tejido industrial de México, Raúl. Tenemos sectores altamente generadores de empleo, como puede ser el sector textil y del vestido, cuero, calzado, que son sectores que generan muchos empleos. Tenemos, por ejemplo, la Cámara de la Construcción, que es una de los sectores también que generan muchísimos empleos. Tenemos, por ejemplo... ¿La automotriz? La automotriz, que hoy, pues, la automotriz que hoy está teniendo un crecimiento muy importante en México y con un gran futuro. Tenemos a la asociación ahí también en la CONCAMIN. Tenemos, por ejemplo, a Canacintra, que es una cámara de la industria de transformación, que a su vez aglutina muchos sectores al interior y que es un organismo muy fuerte que también pues está dentro de la Confederación, ¿no? Hay que recordar que hay una ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, y de ahí emana pues la creación de la CONCAMIN, ya con 97 años de existencia, y que bueno, pues es el órgano máximo que aglutina a todas las cámaras de representación de la industria, ¿no? Entonces es muy diversa la industria, te comenté solamente algunas, y hay otras con una gran contribución en el PIB, por ejemplo el acero, ¿no? La cámara del acero, la cámara del cemento, la minería. Entonces son sectores también que tienen una gran contribución en el PIB, ¿no? Entonces, pero al final es una conformación industrial muy rica a lo largo y a lo ancho del país, una industria fuerte, una industria competitiva, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, no pedimos como industriales proteccionismo, lo que pedimos es tener la certeza de que vamos a competir en una cancha pareja y que se nos garantice la certeza de que se va a aplicar la ley, de tener un Estado de Derecho que nos permita desarrollar nuestra actividad de manera pues armónica, ¿no? ¿Cuántos empleos necesita México para irle dando trabajo a todas esas nuevas generaciones que están egresando de las universidades o jóvenes que ingresan a la vida productiva para satisfacer la demanda? Bueno, tendríamos que estar generando entre 900, 1 millón de empleos al año, y es el gran reto que tenemos, ¿no?
Y yo creo que algo que puede contribuir mucho a eso, Raúl, además de todo lo que platicamos de ese crecimiento y desarrollo de la industria, es que también necesitamos nuevas empresas. Entonces, todo este tema del emprendurismo, de generar nuevas empresas, pues es importantísimo, porque esa fuerza productiva la podemos aprovechar también en la creación de nuevas empresas y que los jóvenes no solamente piensen en emplearse o en incrustarse en la vida productiva laboral, sino también en ser generadores de empleo, ¿no? Claro. Y eso es algo que se ha trabajado, creo que en los últimos años, muy bien en el país y que creo que pues estará contribuyendo de manera importante, si logramos impulsarlo, a aprovechar este bono demográfico. Dentro de los 3 ejes que marcaste en tu proyecto de trabajo, es crear el Sistema Mexicano de Innovación, que ya nos habías dado una idea. Es aprovechar estos organismos de innovación que se han creado y se están desarrollando en algunas entidades de la República y aglutinarlos. Sí, como te decía, a lo largo y ancho del país se están desarrollando muchos esfuerzos importantes en materia de innovación, lo cual es una muy buena noticia, porque hoy la innovación empieza a estar cada vez más en la mente del empresario. Hoy tenemos grandes retos en nuestro país. En términos de recursos, en estos últimos 2 años, y hay que reconocérselo al gobierno federal, tenemos la inversión más importante en ciencia, tecnología e innovación que ha tenido nuestro país por parte del gobierno. Y se ha ido incrementando también mucho los recursos privados en este sentido. Sin embargo, en términos de inversión privada, pues todavía tenemos un camino muy grande por recorrer. Y lo que estamos pretendiendo, porque además la innovación es considerada hoy como el factor número 1 para la competitividad interna de las empresas, de la industria, pues tenemos que un gran reto en lograr incrementar los niveles de innovación en las empresas. Y para esto... Cuando hablas de innovación, ¿hablas sí. de elementos extraordinarios a productos y servicios? Tu pregunta es muy buena, porque también creo que hay que quitarle un poco, perdón por el término, pero lo esotérico a esto de la innovación, ¿no? Porque a veces pareciera como que es un mundo desconocido. La verdad es que hoy las grandes empresas que de manera muy rápida están tomando el liderazgo en los mercados es a través de la innovación. Esto lo ha propiciado también el desarrollo tecnológico. Pero la innovación siempre ha existido. Bueno, Einstein decía que si queríamos ver resultados diferentes, tendríamos que hacer cosas diferentes. La innovación, si lo queremos describir, por lo menos desde la visión de los industriales, de una manera muy práctica, es hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y en ese sentido, la innovación puede estar en el producto, es decir, puedes innovar con un producto nuevo que tenga unas características diferentes que no existan en el mercado para competir, pero la innovación puede estar en un proceso de la producción, puede estar en un sistema de comercialización, puede estar en todas partes, ¿no? Entonces, al final del día es que tenemos que tener la capacidad de implementar cosas diferentes que en el mercado nos hagan diferentes y podamos ganar nichos en ese mercado, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que es la innovación. Y para esto, pues todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional de estos centros de innovación, de estos esfuerzos para impulsar la innovación, pues pretendemos a través de este sistema mexicano de innovación poder coordinar estos esfuerzos. Con eso, evitar esos esfuerzos aislados, evitar duplicación de esfuerzos y con eso eficientar los recursos. Entonces, este sistema mexicano de innovación precisamente lo que pretende es vincular y articular todos estos esfuerzos que se están haciendo en materia de innovación a nivel nacional, pues para aprovechar todo lo que están haciendo. Y lo que nosotros dijimos en Mind es, ¿qué es lo único que no debemos de hacer aquí? Bueno, pues todo esto que ya existe, ¿no? Aprovechemos los servicios y canalicemos a los empresarios a que tengan acceso a esos servicios. Entonces, ese es un primer punto. El segundo es que esta metodología que te comentaba yo de las células de innovación, que ya ha sido probada, bueno, pues la queremos llevar también a través de este sistema a nivel nacional para que los empresarios, sobre todo los micro, pequeños y medianos, tengan acceso
a estas metodologías y puedan implementar procesos de innovación. La tercera es que tenemos con este sistema que contribuir a generar toda una cultura de innovación en el empresario. Yo te decía que hoy pues, nos da mucho gusto que cada vez más se habla de innovación. Y bueno, con esto también, pues, tratar de convencer a los industriales que invertir en innovación, pues no es un gasto, es una inversión que va a retribuirles el día de mañana con utilidades y con crecimiento de sus empresas. Y por último, pues contribuir también a lograr conjuntar estos ecosistemas que yo te comentaba, que es como este concepto de los clústeres, ¿no? Pero con todas las cadenas productivas completas, y que eso nos permita vincularnos con la academia también para impulsar la innovación. Entonces, en general este sistema lo que pretende es eso, incrementar los niveles de innovación de las empresas, y bueno, pues para eso estamos trabajando ahí con mucho ánimo en la CONCAMIN. Vienen elecciones, el tema de la inseguridad, crimen organizado, bueno, está afectando a estos sectores productivos, y de esto vamos a preguntarle a Manuel Herrera Vega, presidente de la CONCAMIN, luego de esta pausa. Que es el bono demográfico, haber tenido la transformación en las reformas y la recuperación económica en los Estados Unidos, nos presenta una plataforma ideal. Platicando con el presidente de la CONCAMIN, Manuel Herrera Vega, sobre algunos temas que también no quisiera dejar pasar la oportunidad, Manuel, de comentar y que escuchar tu punto de vista. Tenemos una jornada electoral próxima, el día 7 de junio, estamos ya en las campañas, estamos viendo pues, lo que sucede, las quejas, las multas al verde, algunos no quieren los debates, no quieren las campañas de contraste que yo, desde mi particular punto de vista, serían de mucha utilidad. Pero bueno, aquí lo importante es lo que piensan ustedes, los industriales, y tú como representante de ellos. Gracias, Raúl. Mira, como CONCAMIN, como industria confederada, estamos viendo dos grandes partes, ¿no? La primera es que esperamos que las elecciones se lleven siempre apegadas a la legalidad. Siempre estaremos nosotros, pues, totalmente del lado de la legalidad. Esperamos que estas elecciones se lleven de manera armónica, que se garantice que los lineamientos que han marcado la autoridad electoral se respeten y se vayan respetando durante todo el proceso. Y esto es muy importante porque además va a generar o genera confianza en la ciudadanía para salir a votar, lo cual creo que también es muy importante en un ejercicio democrático donde lo deseable es que el mayor número de ciudadanos ejerzan ese derecho de elegir a sus diputados, a sus presidentes municipales, a sus gobernadores, en los casos que así es, y bueno, con eso pues seguir el camino democrático que lleva nuestro país. Entonces esperamos y bueno, y pedimos que este proceso electoral pues se lleve con orden, que se lleve muy apegado a la legalidad, y ese sería el posicionamiento en esa primera parte. La segunda parte es que pues estaremos en interlocución con los candidatos para que conozcan cuáles son aquellas preocupaciones del sector industrial y cuáles son aquellos proyectos, como algunos de las que ya mencionamos contigo, esta gran alianza por la política industrial de nueva generación y el Sistema Mexicano de Innovación, y este proyecto de encadenamiento productivo para incrementar el contenido nacional y de valor de las exportaciones. Y queremos que lo conozcan, ¿no? Queremos que lo conozcan, que exista un compromiso real con la industria de este país. Como yo te comentaba, pues México atraviesa por diferentes problemas en materia económica, política, social, problemas que sin duda no los podemos dejar a un lado y que como país, como mexicanos, y la parte que nos corresponde como industriales, pues tenemos que resolver. Pero no podemos dejar de lado que México cuenta en este momento con una plataforma histórica para impulsar su crecimiento. Tuvimos ya las reformas estructurales que se habían esperado por muchísimos años. Hoy tenemos todo un andamiaje jurídico que propicia el desarrollo industrial. ¿Ustedes están satisfechos con las reformas que se han hecho? Sin duda las reformas es una gran noticia para México, es un gran avance para México las reformas estructurales.
Hay aspectos particulares de algunas reformas, como pueden ser el caso de algunos aspectos de la reforma hacendaria, en los que no estuvimos de acuerdo y en los que no estamos del todo satisfechos. Sí, lo recuerdo bien, que incluso levantaron la voz ante el secretario de Hacienda en su momento. Y realmente hemos recibido de la autoridad una apertura importante para poder plantear y analizar estos temas, y lo estaremos haciendo. Pero en general el paquete de las reformas es un paquete que transforma a México y le da condiciones propicias de verdad para un crecimiento económico mucho más importante. Obviamente, hoy lo que nos corresponde a todos, desde nuestras trincheras, pues es ir coadyuvando a que estas reformas aterricen ya en casos concretos y en digamos, pues cuestiones prácticas que permitan ya el desarrollo, en este caso el desarrollo industrial. Entonces, reformas como la energética, reformas como la de telecomunicaciones, reformas como la financiera, la educativa, son reformas importantísimas que se venían esperando y que hoy ya están dando grandes resultados. Hoy ya, por ejemplo, en la CONCAMIN tenemos un proyecto junto con Canacintra para impulsar a través de una asociación de consumo el que los industriales tengan acceso a energías renovables y a menor costo. Y eso va a beneficiar de manera directa y rápida la economía de las empresas. Entonces, estas reformas realmente creo que ayudan mucho. Y por otro lado, Raúl, estamos al lado de la economía más grande del mundo, más potente del mundo, que es la de Estados Unidos. Y la verdad es que pues la seguimos aprovechando como nuestro socio comercial más importante, pero además la economía de Estados Unidos está en una franca recuperación. Entonces, estos tres elementos, que es el bono demográfico, haber tenido la transformación en las reformas y la recuperación económica en los Estados Unidos, nos presenta una plataforma ideal para que hagamos lo que tenemos que hacer como país. Por eso nosotros estamos tan interesados en impulsar esta gran alianza por esta política industrial, porque consideramos que si todos nos sumamos en esta agenda de competitividad industrial en las regiones y como país, como mexicanos vamos a dar un gran paso en los próximos 10 años. Y necesitamos hacerlo ya. Ahora, sin embargo, para la población en general, Manuel, el tema del recorte presupuestal, el tema del deslizamiento, de la devaluación de nuestro peso frente al dólar y el tema de el ajuste, como le llaman los técnicos, al crecimiento del país, claro, pues o sea, como que no vemos esa parte todavía, esos beneficios de los cuales estás haciendo señalamientos de que va a ser así. Hoy no sé cómo lo perciben los industriales, seguramente el deslizamiento del peso frente al dólar quizás beneficia a muchos, porque están comprando materia prima más barata, quizás. En el caso de los que exportan, pues reciben también más dinero, pero hay un efecto en este deslizamiento del peso frente al dólar. No sé si quieras comentar al respecto. Sí, claro. Todo esto que tú mencionaste, la baja en el precio del petróleo, el tema del cambiario, el tema del recorte del gasto. Yo te mencionaba que no podemos dejar de un lado que hay problemas que están y que tenemos que resolver. Hoy la industria en los primeros meses del año ha pasado por una desaceleración importante. Venimos de unos años que han sido complejos en términos del consumo en nuestro país. Y bueno, nosotros teníamos pensado para este año un crecimiento alrededor de un 4%. Estamos analizando si esta meta de crecimiento, hablo de la industria, no como país ya todos sabemos, ya hubo un ajuste, estamos esperando que el país crezca aproximadamente el 2,5, 2,5, pero como industria teníamos pensado que la industria pudiera crecer un 4%. Hoy, a través de diferentes factores que han influido en los primeros meses del año, creemos que vamos a tener que modificar esta expectativa de crecimiento. Todavía estamos evaluando. Es temprano todavía para terminar de evaluar, pero próximamente estaremos ya dando un pronunciamiento en el sentido de cuánto es lo que vamos a crecer este año de acuerdo a cómo hoy se presentan las expectativas.
Entonces no podemos negar que estamos en un problema complejo en materia económica, en materia de consumo. Tenemos que reactivar el mercado interno, es un gran reto de nuestro país. Para esto nosotros hemos propuesto, bueno, que se impulsen las compras de gobierno a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, que los proyectos de infraestructura pendientes que tienen presupuesto lo más rápido posible se implementen y que aquellos estados estados o municipios que tienen adeudos con algunas empresas, pues traten de pagarlos para que esto reactive. Sí, sí, que hay muchos adeudos, quiero decirte, claro. Y que se reactive la economía. Estas como algunas de las acciones que podrían contribuir, hay muchas más, ¿no? O sea, ustedes le están apostando que haya dinero circulando para que la gente consuma. Por supuesto. Y eso aumente y reactive la economía y, por supuesto, la actividad industrial. En lo que tiene que ver con las exportaciones vamos muy bien. Hay sectores que están teniendo crecimientos importantes, como puede ser el caso de la automotriz, por ejemplo. Que se anunció recientemente Toyota y Ford en Guanajuato. Así es. Has hecho un clúster interesante. Sí, muy interesante en Guanajuato. Quiero decirte que en Jalisco, por ejemplo, está también un parque industrial donde se están llegando inversiones muy importantes del tema de autopartes. Querétaro tiene un incremento con la industria aeroespacial impresionante. Sí. Entonces, hay muchos sectores que están teniendo grandes oportunidades y que están teniendo un gran crecimiento. Hay otros más relacionados con las industrias tradicionales que hoy van a un paso más lento y que, bueno, requerimos que este impulso al mercado interno, pues, coadyuve a eso, ¿no? Por otro lado, pues, tampoco podemos dejar de lado el problema político, ¿no? Hemos tenido cuestiones que se afectan de alguna manera también al país y algunos problemas sociales. Y lo que yo te decía, Raúl, es no podemos dejarlos de lado, tenemos que solucionarlos, pero bueno, también no podemos dejar de ver que si hoy no aprovechamos toda la oportunidad que tiene México, que quizás no se vuelva a repetir, bueno, entonces nos quedamos solamente en una coyuntura negativa que estamos pasando, que sabemos la tendremos todo este año y el año que sigue, que se espera quizás todavía más complejo. Todavía tendremos que ver cómo se acomodan las cosas, ¿no? Pero hay que recordar que pues ya el gobierno lo anunció, está tomando medidas hoy, pensando también en el 2016. Sí, porque el precio del petróleo no se recuperará en un año. Así es. Y esta nueva propuesta del presupuesto base cero, pues va a contribuir a que con lupa veamos cuáles son aquellos programas y proyectos de gobierno que se deben de mantener y de cuáles podemos prescindir, porque creo que además el gobierno tomó una medida muy responsable con la reducción del gasto. Todos sabemos que cuando hay problemas financieros solamente hay 3 caminos que puede tomar la autoridad, ¿no? Una es recortar el gasto, otra es incrementar los ingresos, que normalmente es a través de la vía impositiva, y la tercera pues es el endeudamiento. Y nosotros consideramos que sin duda el gobierno tomó una medida muy responsable para garantizar la estabilidad macroeconómica a través de la reducción del gasto. Y bueno, en eso pues hay que apretarnos el cinturón todos, ¿no? Pero si en este momento ya empezamos a hacer todas esas actividades que yo te decía, a tener esta agenda y ir caminando hacia allá, esto va a pasar y entonces tendremos un crecimiento muy importante aprovechando las reformas. Bien, Manuel Herrera Vega, presidente de la CONCAMIN. Vamos a una breve pausa, regresamos para despedir la última etapa de esta entrevista con el nuevo presidente de la CONCAMIN. Hablaremos de los temas políticos y sociales también, la visión de los industriales. En México tenemos productos de una gran calidad y cada vez que compramos un producto hecho en México estamos contribuyendo a un empleo mexicano. Expedientes TVC, hoy con la presencia del presidente de la CONCAMIN, Manuel Herrera Vega. El tema del comercio y de la industria, Manuel, siempre ha enfrentado, y bueno, ustedes lo han estado señalando permanentemente, que es el tema de la informalidad. Lamentablemente la falta de empleo en este país, la pobreza que prevalece, bueno, obliga a muchas personas, a muchos padres de familia, madres de familia, a buscar llevar a su casa, como sea, recurso, el alimento diario. Sin embargo, bueno, también hay políticas en este sentido y hay también demandas. Ustedes han combatido, han llamado a la autoridad a que se combata la piratería, por ejemplo, la informalidad. Sí, Raúl, sin duda es un tema de gran preocupación del sector industrial, lo ha sido, lo es,
esperemos que en el futuro deje de serlo de una manera tan importante, pero este tipo de prácticas ilegales que se han venido pues dando en nuestro país han afectado muchísimo la planta productiva, el contrabando, la piratería, en algunos sectores que se les ha denominado sensibles por este tipo de actividades, como puede ser la cadena textil vestido, cuero calzado, la industria tequilera, la de bebidas alcohólicas, la industria farmacéutica, la industria de alta tecnología. Muchas industrias que han sido verdaderamente muy vulnerables a este tipo de prácticas. Algunas que han sido víctimas de algunas prácticas muy relacionadas con la apertura de nuestro país y el factor asiático, como es los sectores más tradicionales, textil, vestido, cuero, calzado, que te los comentaba, donde, por ejemplo, prácticas como la subvaluación, el contrabando técnico documentado y hasta el contrabando bronco. Que viene de un lado, claro, lo facturan en otro lado y de así ingresa. Esa es la triangulación. Y en términos de lo que tiene que ver con la subvaluación, en los últimos años, pues estos sectores se han visto altamente afectados. ¿Cuál es la subvaluación? La subvaluación es la práctica en la que los productos llegan manifestando un precio mucho menor al costo real. En muchos de los casos hemos detectado productos que vienen por debajo del costo de la materia prima. Eso representa una evasión de impuestos importante que permite competir de manera desleal e ilegal con la industria nacional y, por supuesto, afectar de manera muy importante la planta productiva, ¿no? La subvaluación, la triangulación, que entonces viene con certificados de origen de otros países, que no es el país donde se manufacturó, países donde tienen condiciones laborales muy diferentes a México, o países incluso que subsidian a la industria, y eso representa pues, una competencia desleal tremenda que ha afectado mucho a la planta productiva. Por eso yo enfatizaba mucho, Raúl, en que nosotros no estamos en ningún momento pidiendo proteccionismo. Lo que estamos pidiendo es que se nos garantice que podemos competir con certeza de legalidad y en una cancha pareja, ¿no? Y bueno, pues todos estos productos luego también van a pues desembocar al mercado informal, que tú lo comentabas, ¿no? Todos estos negocios que no están formalmente establecidos, que en muchos de los casos se atribuye y se relaciona con la población más necesitada del país y que tiene una necesidad directa de este sector, pero yo te diría que en muchos de los casos hay mafias que manejan cantidades multimillonarias atrás, manipulando todo este tipo de prácticas, ¿no? Entonces es algo que realmente pues afecta mucho a la planta productiva. Y que a veces lo vemos, Manuel, cuando ves que en algún semáforo te ofrecen productos, pero que están en una ciudad completa, o sea, alguien está financiando eso. Claro. O sea, no es la María, no es el comerciante que está vendiendo algún producto artesanal, sino ves que son productos que fueron ingresados al país, quién sabe cómo, y aparte se reparten en este tipo de organizaciones, ¿no? Claro, y eso va desde electrodomésticos hasta juguetes o hasta productos. Pero ahí es labor de la autoridad textiles. Combatirlo. Sí, por supuesto. Y ha sido una exigencia nuestra. Y lo que te quiero compartir, Raúl, es que hoy existe la Mesa de Combate a la Ilegalidad, un esfuerzo pues muy importante que se ha hecho en nuestro país, donde está la industria y una coordinación importante de la autoridad. Quiero decirte que producto del trabajo de esta Mesa de Combate a la Ilegalidad, se lograron pues impulsar medidas específicas para la cadena textil, vestido y cuero calzado, hoy ya en esas dos cadenas productivas, que han coadyuvado mucho a disminuir la subvaluación. Hoy, después de unos meses de la entrada en vigor de estas acciones, de estas nuevas medidas, se redujo de manera importantísima la subvaluación y se reflejó de manera inmediata en el incremento de la actividad
de estos dos sectores, O sea, lo cual quedó zapato. como una prueba de que efectivamente la afectación en la planta productiva era importantísima. Y este tipo de medidas en ningún momento fueron medidas proteccionistas, simple y sencillamente son medidas que garantizan la legalidad. Y ahí la autoridad, bueno, el secretario de Hacienda, el jefe del SAT, tomaron esto con mucha responsabilidad y hoy ya estamos incluyendo a otros sectores como es el sector farmacéutico, como es el sector tequilero, por ejemplo, y donde ya se van a empezar a tomar medidas específicas para estos sectores. Y esto ha ayudado mucho, Raúl. Y la verdad es que no debe de ser solamente la autoridad federal la que esté involucrada en este aspecto. Necesitamos que los presidentes municipales le entren al tema, claro. Necesitamos que los gobernadores le entren al tema, porque es un problema de todos y es un problema que afecta a la economía nacional. Nosotros también pues, hemos promovido que la gente pues, valore mucho los productos de México. En México tenemos productos de una gran calidad y cada vez que compramos un producto hecho en México estamos contribuyendo a un empleo mexicano y nosotros decimos que consumir lo nuestro nos conviene a todos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, también defender a la planta productiva, repito, no con proteccionismo, pero sí con legalidad, pues es una labor de todos, de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes, porque déjame decirte que hubieron unos amparos a estas empresas contrabandistas, bueno, pseudoempresas contrabandistas que estaban subvaluando, que generaron un impacto muy negativo. Y ya recibimos también el apoyo del Poder Judicial para poder, pues, regular este tipo de amparos que se estaban dando y los resultados están siendo benéficos. Bien, me queda un par de minutos, pero no quiero dejar de tocar el tema de este desarrollo que ha planteado la CONCAMIN, el ecosistema de encadenamiento productivo. Rápidamente, dinos de qué se trata. Es un proyecto muy importante, Raúl, porque hoy estamos teniendo, como te comenté hace un momento, sectores que están teniendo un gran crecimiento, el sector automotriz, por ejemplo, el sector de alta tecnología, el sector aeroespacial, solamente son algunos ejemplos entre varios más, ¿no? Y estos son sectores que están teniendo altos niveles de exportaciones, pero cuando nosotros vemos la balanza de estos sectores, también estos sectores están importando mucho. Claro. Entonces, sigue siendo una gran oportunidad en nuestro país generar toda una cadena de suministro para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas que le vendan a estos sectores. Y para esto estamos haciendo un proyecto de encadenamiento productivo donde se están sumando diferentes instituciones. Obviamente la Secretaría de Economía le está dando un gran apoyo a esto y creo que con esto podemos implementar políticas públicas que tengan impacto certero, tiro certero en el desarrollo de nuevas empresas, de nuevas unidades de negocio y con eso favorecer a las pymes del país. Muy bien. Manuel Herrera Vega, nuevo presidente de la CONCAMIN, felicidades, éxito. Muchas gracias, en la Raúl. Nueva encomienda y desde luego, bueno, pues a favor de la productividad, claro, del combate a la corrupción, a favor de la transparencia. Así es, Raúl. Gracias. Y Manuel, te agradezco mucho la invitación. Gracias. Gracias. Y a usted que nos ve, le agradezco su atención a este programa, Expedientes TVC, y lo espero la próxima semana.